la incertidumbre y también la expectación en torno al proceso eleccionario en Estados Unidos, sobre todo por algunos estados claves. Vamos a seguir profundizando en precisamente lo que está por venir, por cómo se ha ido inclinando la balanza hacia Joe Biden, pero también podríamos decir la postura que ha adoptado Donald Trump. Tenemos hasta ahora comunicación con el académico y director ejecutivo de la consultora de Washington, D.C., Infoaméricas.info, Patricio Zamorano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, saludos. Bueno, tenemos algunas informaciones de los últimos reportes que muestran que esa estrecha diferencia sigue dándole mayor porcentaje a Joe Biden. Por ejemplo, en Georgia estamos hablando de 4.263 votos, que recordemos que es un estado donde va a estar este recuento. En Pensilvania, 14.541 a favor de Joe Biden, perdón. En Nevada, 20.000 y en Arizona, 39.000. Pero ¿cómo ves tú el clima de lo que pueda suceder cuando ya se comienzan tal vez a ratificar estos resultados, estas tendencias, estas proyecciones, con un Donald Trump que también, según algunos datos y fuentes, insisten en que él no va a aceptar una derrota? Ese es el tema, porque acá estamos en una lógica al revés. Mientras más avanzan los resultados y más se consolidan en los estados que tú estás mencionando, que se llaman acá los estados clave, los estados bisagra, que cambian de una elección a otra y que marcan quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Mientras más avanza esa consolidación, más radical se pone el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él efectivamente, lejos de aminorar su fuerza y su reclamo infundado con respecto a un posible fraude en las elecciones de los Estados Unidos, se está radicalizando más, sigue con su empuje para armar demandas judiciales donde pueda y sigue llamando a sus seguidores a defender su candidatura de un fraude que la verdad que no existe. Entonces, la tensión, te puedo decir que va creciendo, en vez de aminorarse, se va empeorando y ya estamos viendo, como ustedes mismos han estado informando seguramente, con actos de violencia y de confrontación afuera de algunos locales de votación clave, ¿no? Sí, y eso es lo preocupante, porque también podríamos decir, y mi pregunta es si se está quedando solo en esta estrategia Donald Trump, porque ya hay división en los republicanos, hay algunos senadores que dicen que esto efectivamente es peligroso, pero también en su discurso público. Bueno, la tensión con la prensa siempre ha estado y durante su mandato fue bien crucial, pero por ejemplo hay una buena relación con Fox. Pero ayer lo que tomaron como una definición varias cadenas de no seguir con su discurso porque era una información falsa, también podríamos decir marca un punto bien importante, y ahí te pregunto qué pasa con esta estrategia que al parecer no está generando, más allá de ciertas adhesiones que hay en votantes trumpistas, ya sea en el partido como además también en los medios, la posibilidad de que él siga sosteniendo esto. Así es, Viviana, como tú bien dices, han pasado varias cosas esta semana claves e históricas y bastante delicadas. Primero, la autoproclamación de Donald Trump el día martes en la madrugada, que desde la ciencia política te puedo decir que casi se pareció a un autogolpe cuando él de manera fraudulenta declara en las cámaras de televisión, menos mal que fue en la madrugada a las 2 de la mañana, pero que se autodeclara ganador. Y acusa que hay fraude contra él sin ningún tipo de fundamento. Y lo que pasó ayer, tú tienes toda la razón, nunca había pasado que un presidente fuera básicamente censurado de manera obligada por varias cadenas, cuando claro, él insistió en estas acusaciones de fraude, cuando lo que está pasando en este momento es totalmente normal. Para que toda la gente que nos está viendo entienda, simplemente se están contando los votos. Eso es lo que se anticipaba por el hecho de la gran cantidad histórica de votos por correo que se hicieron para proteger a la población del coronavirus. Estados Unidos tiene una tradición bastante larga de voto por correo, de voto temprano, así que Donald Trump está yendo contra la corriente histórica. Y como tú dices, tienes toda la razón, yo te diría que hay una división. Hay ciertos republicanos como Christie, como Santorum, que fue candidato a la presidencia, que lo han repudiado de manera clara con su autoproclamación falsa, ¿no? Hay otros que están en silencio. Muchos senadores importantes, especialmente el presidente del Senado, que es republicano, ha estado en silencio. Y eso dice mucho del aislamiento en que está cayendo Donald Trump. Y hay otros muy radicales, poquitos, que han salido, como tú dices, en la cadena Fox News a
no defenderlo, pero tampoco atacarlo de una manera muy radical. Entonces, como tú señalas, han habido voces incluso en la cadena Fox News que se han negado a ratificar este desastre que está intentando hacer Donald Trump de no reconocer la tendencia matemática que es ineludible hasta ahora, ¿no? Y tú que vives allá, ¿qué crees que puede suceder si él sigue en esta convicción y en esta estrategia de cuestionar el proceso, hasta ahora sin ninguna prueba? Y al parecer también las últimas informaciones de algunas fuentes al interior de CNN ratifican que él va a seguir cuestionando este proceso y no va a aceptar su derrota. La verdad es que estamos aquí en terreno desconocido. La verdad es que nunca, yo ya llevo 20 años en los Estados Unidos, 14 años en la capital, aquí en Washington, D.C., he pasado por muchas elecciones, he analizado una cantidad enorme de actos políticos electorales. Nunca había pasado muchas cosas, no solo esto, nunca había pasado que la noche de las elecciones aquí en la capital de Washington, yo estoy en este momento a 6 cuadras, vivo a 6 cuadras al noroeste de la Casa Blanca, he podido caminar por el barrio, por la Casa Blanca, he sido entrevistado varias veces con los periodistas, todos viendo, nosotros viendo de manera incrédula cómo toda la zona alrededor de la Casa Blanca está convertida como en un búnker, hay barreras de concreto en las calles, todos los edificios tapiados con paneles de madera. Hemos comentado con los periodistas del área, nunca habíamos visto algo así. Entonces, ese es un tema. El otro tema es ¿qué va a hacer Donald Trump? Porque constitucionalmente, claro, él tiene derecho a un reconteo en ciertos estados dependiendo si los márgenes son legales. En Pensilvania es un 0,5%, en Arizona es un 0,1%, en Wisconsin también es un 1%, en el caso de Nevada no hay un límite claro, cualquiera de los dos puede pedir un recuento, pero hay una legalidad que hay que respetar y Donald Trump no lo está respetando. Entonces, la pregunta clave es esta. ¿Qué pasa cuando se agoten todas las demandas legales cuando llegue el 20 de enero? Porque esto puede expandirse. Él puede expandir esto haciendo demandas infructuosas por 4 semanas más. Ya pasó en Florida el año 2000. Tuvimos 4 semanas ahí. Ahora, ¿qué va a pasar cuando llegue el 20 de enero y constitucionalmente él ya no pueda ser un habitante de la Casa Blanca y deba ser un ciudadano más? La verdad es que es impensable que él afecte la dignidad de la presidencia y de su propia persona y tenga que ser desalojado de la Casa Blanca, que no tiene sentido. Entonces, yo te diría que antes de ese momento crucial y ridículo para la democracia de los Estados Unidos, creo que el Partido Republicano va a tener que reaccionar y llamarlo a control y que la verdad respete la institucionalidad de una democracia que no es perfecta para nada, pero que respete la mínima institucionalidad y la dignidad de él y la dignidad de la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Sin duda. Y hay temor de esa incertidumbre y esa polarización, porque si nos vamos también a la cifra, no se puede negar lo reñido de los porcentajes. O sea, si bien ha ido aumentando la diferencia de Joe Biden, si nos vamos a porcentajes duros, es un 50,5 versus un 47,7. O sea, en cualquier lugar del mundo esta es una votación muy estrecha. Entonces lo que uno se pregunta también es la proyección. ¿Cómo va a estar Estados Unidos ante, primero, un Donald Trump que no sabemos lo que puede suceder, con además también una adhesión tan férrea que le tienen algunas personas que lo siguen a él, pero con una polarización que es un tanto desconocida en la historia reciente de este país? Sí, para aclarar el tema, porque claro, mira cómo nos metemos en la dinámica de Donald Trump. Él está perdiendo en este momento por los mismos márgenes por lo que él ganó en el 2016. Pasó con Wisconsin, Michigan, Pensilvania, los mismos estados, él también tuvo una diferencia entre 20.000, 40.000 votos. Y fíjate, Hillary Clinton no pidió recuentos, aunque habían ciertos márgenes que no se cumplían para un recuento formal, pero ella podía también haber hecho un escándalo legal artificial. No lo hizo porque perdió. Entonces, en este momento no hay nada extraño, no hay nada fuera de lo común y se reproduce el mismo escenario que él ganó, pero al revés está perdiendo ahora. Y lo importante, acuérdate, ahora hay 4 millones de diferencia de votos. Hillary Clinton perdió ganando por 3 millones de votos y ahora Donald Trump está perdiendo por más de 4 millones de votos. Así que en ese sentido, la verdad es que se acaban las justificaciones y te puedo anticipar que día a día se va a ir disminuyendo, se va a ir neutralizando este enojo de Donald Trump casi enfermizo de no darse cuenta que va perdiendo y que no va a ser el presidente de los Estados Unidos por los próximos 4 años. Sí, y ahí lo que tú dices es bien importante destacar
lo que ocurrió con Hillary Clinton, que de hecho en votación popular ganaba, pero la polarización está además en un clima de crecientes protestas sociales y podríamos decir de extremos que no quieren tal vez transar en sus posiciones y eso lo podemos ver sobre todo en aquellas personas que están en las calles. Y ahí solamente para terminar, hay una información que no es del todo clara, pero que habla de, por ejemplo, aumento en el tema de la compra de armas, de algunos mensajes que ha venido la Asociación del Rifle, que sabemos lo importante que es. Recordemos que en la enmienda constitucional de Estados Unidos está este tema, entonces genera algunas dudas respecto a qué tan efectivo es de que este clima de incertidumbre, de temores, lo que tú decías, una ciudad absolutamente tapiada, se llegue a transformar en algo mucho más complejo. Así es bien curioso lo que pasa en los Estados Unidos cuando pasan estos hechos dramáticos. Pasa que aumenta la compra de armas, para que la gente sepa, aquí las armas fluyen de una manera libre. Uno puede ir a un Walmart, que es un supermercado, y comprar un rifle de asalto por $400 o una pistola por $200. Pasa eso y el peligro es ese, cómo él está llamando a sus seguidores a, digamos, a animarlos a creer que hay fraude y a animarlos a la posibilidad de violencia. Eso es gravísimo, es la verdad gravísimo lo que está emanando de la Casa Blanca, de la presidencia de los Estados Unidos. Puede tener un costo importante en vidas civiles, en policías heridos. La verdad es que es un riesgo enorme. Exacto, bueno, vamos a quedar obviamente, Patricia, como lo hemos hecho todas estas jornadas, muy pendientes, sobre todo por lo que puede suceder en Filadelfia, por la cantidad de votos electorales, y ahí ya estaría absolutamente ratificado el triunfo de Joe Biden, pero con esta duda que continúa, ¿no? Con qué puede pasar con Donald Trump. Muchísimas gracias y que estés muy bien. Saludos a todos. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y precisamente lo hacemos con imágenes. Ya anochece en Washington, esta es la Casa Blanca, alguna luz prendida ahí en alguna de las oficinas. Bueno, sabemos que se están viviendo jornadas claves de mucha tensión, así que nosotros vamos a ir al corte, pero muy pendientes también de lo que ocurre en Estados Unidos.